Hoy el pastor Kwon Jung de la iglesia de Seattle vino aquí a compartirnos una predicación. Vamos a dar un aplauso de la bienvenida, por favor. 우리 옆에 있는 분들하고 한번 인사하시죠. Vamos a saludar a nuestros 당신의 hermanos que están a 얼굴에 la par. 광채가 납니다. 인사하시죠. Hay un resplendor en su cara. 환경은 때로 우리를 우울하게 A veces 만들 때가 있습니다. el 상황은 ambiente nos hace 우리로 sentir 하여금 muy 눈물 나게 deprimidos, 할 때가 있습니다. nos hace sacar las lágrimas de 나와 nuestros 함께 ojos. Pero Dios 주 siempre 안에 está 있기 con 까닭에 nosotros. Como 감사할 수 없는 Dios 상황 siempre 속에서 está con nosotros le podemos dar las 기뻐할 수 gracias en los 없는 상황 momentos más 속에서도 difíciles. Y podemos estar 찬양할 수 없는 alegres en los 상황 momentos 속에서 más 찬양할 수 difíciles también. 이것이 Y le 바로 podemos dar 그리스도의 alabanza 능력인 en el 것입니다. tiempo 사랑하는 más 여러분, difícil de 어떠한 nuestra vida 상황과 어떤 también. 환경에 있다 No importa en 할지라도 qué situación estén 하나님이 나와 ustedes, 함께 하시기 Dios 때문에 está con 그 nosotros. 하나님을 바라보는 가운데 Siempre 여러분의 tenemos que 얼굴에 ver 평안이 있고 a Dios que está con 소망이 있고 nosotros y vamos a 그래서 tener 소망을 paz 잃은 en nuestro 사람들이 여러분을 corazón. 보고 소망을 얻게 되고 Y muchas 예수 personas 그리스도를 van a 모르는 분들이 vernos a nosotros 여러분을 통해 y van a 예수 creer 그리스도를 en Dios a 만나는 través de 복된 nosotros. 삶을 살게 되기를 축복합니다. 옆에 분의 Les 얼굴에 bendigo en el 뭐 nombre 광채가 de Dios. 나니까 궁금하지 않습니까? 아니 Se- 어떻게 이분은 이렇게 no se 얼굴이 밝은가? preguntan por qué en la 궁금하니까 cara 한번 de 물어봐야 되지 nuestro hermano 않겠습니까? que está a la 자 par 이렇게 한번 물어보시죠. hay 혹시 resplendor. 한인교회 성도입니까? 이렇게 한번 물어보시죠. Preguntémosle a nuestros 혹시 hermanos, 한인교회 ¿usted es 성도입니까? hermano de la iglesia coreana? 이것이 교회입니다. 이것이 교회입니다. Esta es una iglesia. 여러분의 교회에 대한 소문을 듣고 특별히 믿지 않는 분들이 Aquellos que 한인교회에 대한 escuchan 소문을 듣고 밝은 la 얼굴을 볼 información 때마다 혹시 당신은 de la iglesia 한인교회 coreana 성도입니까? y les preguntan a ustedes, ¿ustedes son hermanos de la iglesia coreana o usted es cristiano? Espero que ustedes puedan recibir muchas de estas preguntas y siempre estar ante Dios. Lo primero que dijo Dios, lo primero que dijo Jesucristo al momento de empezar su misión fue esto. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. 사도행전 1장을 Arrepentidos y 보면 creed en 부활하신 el 예수님께서 Evangelio. 승천하시기 전까지 Y 40일 동안 también 세상에 계시면서 cuando 그 마지막 Jesucristo, antes de que 순간까지 제자들에게 resucitara, 가르치신 내용이 무엇인지 aproximadamente, 아십니까? antes de que Él subiera nuevamente al cielo, 하나님 나라. durante los 40 días, le 마태복음 dice 6장에 que 보면 primero 예수님이 tiene que 제자들에게 pensar en 기도를 el reino 가르쳐 de 주십니다. Dios. 우리가 너무나 잘 아는 주님이 가르쳐 주신 기도 주 기도문이죠. Y hay una 너희는 oración 이렇게 muy famosa donde le 어떻게 dice, ustedes tienen que 나라가 orar 임하게 desde en ese momento, más buscar 하나님 나라가 primeramente el reino de Dios. 내 나라가 아니라 하나님 나라. Siempre buscar 주기도문의 primero en el 핵심도 reino de Dios. 하나님 나라예요. 그래서 하나님 나라가 임하면 하나님 아버지 Porque en el 이름이 Padre 거룩히 Nuestro 여김을 받게 también 될 aparece de 것이고 que tenemos 하나님 que 나라가 pensar y 임하면 pedir primero por la 하나님의 voluntad 뜻이 de 이 su 땅 가운데 reino. 이루어질 것이고 Si lo hacemos, 하나님 나라가 todos 임하면 죄의 los planes de 용서와 Dios se va a 시험과 악의 completar 문제는 aquí en 물론 esta 일용할 tierra. 양식의 También 문제까지도 cada día, 해결된다는 거예요. 그래서 los 6장 problemas de cada 33절에 día y 예수님이 los 다시 problemas de 한번 los alimentos de 강조하십니다. cada día se 너희는 van a 먼저 desaparecer y se van a 그의 나라, resolver. 하나님의 나라, Buscar 그의 의를 primeramente 구하라. 그리하면 el reino 모든 de 것을 Dios y su 너에게 justicia y todas 더하여 estas cosas 주시리라. serán 하나님 나라를 añadidas. 구하게 되면 모든 Si 것들이 nosotros 이루어진다는 pensamos 거예요. y le 그래서 pedimos 하나님 primeramente 나라가 para el reino de 임하기를 위해 Dios, todo se va a 간구하는 거예요. cumplir. 그래서 우리가 기도를 합니다. Por eso 주님이 nosotros 가르쳐 siempre 주신 oramos a 기도를 따라 Dios 우리가 기도를 합니다. como Él 하나님 nos enseñó a 나라가 nosotros. 임하게 Dios, haz que 하옵소서. por favor, primero 우리가 그렇게 podamos recibir el 기도하긴 reino de 하지만 Dios. 정말 하나님 나라가 이루어지기를 간구하고 있냐는 거예요. Pero algo que tenemos que 하나님 pensar 나라가 es que si 이루어지기보다는 verdaderamente 하나님의 en nuestro 능력이 내게 corazón 임함으로 말미암아 esperamos 내 que el 나라가 reino de Dios 이루어지기를 원하고 있지 sea lo 않느냐는 primero. 내가 원하는 것을 예수 그리스도의 이름으로 얻고자 하는 것 ¿Será que no 아닌가요? estamos esperando 그것은 buscar lo 기독교가 que 아닙니다. nosotros queremos a 그것은 través 우상 del reino de Dios? Eso es idolatría. 여러분 무당 종교라는 게 뭡니까? 신의 뜻에만 Eso es 관심이 없어요. brujería. No 신이 nos 원하는 importa 것이 qué es lo que 무엇인지 Dios 관심이 espera, 없고 내가 이렇게 sino que 열심히 solamente 비니, yo 내가 quiero 이렇게 tener, 정성을 다해서 내가 y 이렇게 solamente yo 비니, quiero 내가 obtener 원하는 것을 lo que me 신이 puede dar 이루어 en este 주어야 mundo. 한다는 것이죠. Solo 신을 espero de que 나의 소원 Dios 성취를 me dé 위해 las cosas de 수단과 que yo 방법으로 espero obtener en 사용하는 este mundo. 내가 Eso es 원하는 것, idolatría. 내 뜻이 이루어져야 돼. Todo lo que 내 yo quiero 나라가 se tiene que 임하여 cumplir a través de Dios. Eso es lo que 하나님 나라가 esperamos. 임하기를 원한다는 Si, 것은
Queridos hermanos, si ustedes en serio esperan de que el reino de Dios esté en ustedes, tienen que ver que su reino, que su propio reino que está en sus corazones se quiebre y se rompa. Tenemos que dejar todo ese sistema que nos da este mundo, todo ese sistema que nos hace vivir en este mundo se tiene que romper, se tiene que quebrar para poder recibir el reino de Dios. En ese momento es cuando nosotros podemos decir, yo sí espero que el reino de Dios esté dentro de mí. Ahí es donde nosotros vamos a recibir verdaderamente el reino de Dios. Ahí es donde nosotros podemos decir, yo en serio quiero ver la voluntad del reino de Dios. Seguir es el reino en donde Dios está contestando las cosas más valiosas que Dios piensa que es lo primero. Tenemos que vivir una vida como Dios espera para que muchas personas nos pregunten a nosotros si nosotros somos verdaderamente cristianos. A través de nosotros se tiene que crecer el reino de Dios y salir más personas de que vayan a recibir la salvación. ¿Saben por qué los cristianos están perdiendo su poder en este mundo? Nosotros estamos orando mucho, estamos orando muy duro, estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Estamos orando y estamos recibiendo varias capacitaciones de su palabra, pero ¿por qué nosotros no estamos pidiendo siempre primero el reino de Dios y por qué esperamos que nuestra voluntad se cumpla primero? Aquellas personas que en serio tienen el reino de Dios en sus corazones, aquellos que tienen el cielo en sus corazones, le dan las gracias a Dios por todas las gracias que nos has dado a nosotros y empiezan a compartir esa gracia a otras personas. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Por mí, Dios Jesucristo vino aquí a esta tierra. ¿Quién soy yo para que Dios ande a su Hijo? ¿Será que soy alguien que me merezco eso? Obviamente que no. Dios dejó a ese trono, hizo que su Hijo dejara ese trono para que viniera aquí a esta tierra. Es algo muy sorprendente, ¿no? Ustedes pueden entender ese gran amor. Es algo muy grande. Solo con el tal hecho de que Él vino para visitarme, le tenemos que dar las gracias. Pero Jesucristo no solamente vino a visitarnos, sino que fue crucificado en la cruz para salvarnos a nosotros. Y Él resucitó y a través de Él hizo que yo fuera su hijo. Es algo muy grandioso. Yo no soy nadie. Yo no soy alguien que me merezco algo grande, pero nosotros tenemos de su gracia. Entonces, ¿quién soy yo para que Dios haga todo eso? Si miramos en Salmos 8, David le está preguntando a Dios, Dios, ¿por qué son las personas? ¿Quiénes son los humanos? ¿Quiénes son las personas para que puedan ver todas las creaciones que tú has hecho del cielo, las estrellas del universo? Nosotros no somos nada, solamente somos personas, solo somos lo más pequeño de lo que tú has creado. Si comparamos con el universo con un humano, los humanos no son nada, las personas no son nada, pero ¿quiénes somos nosotros para que tú pienses en mí, para que tú vengas a visitarme a mí? Es algo muy grandioso y algo muy sorprendente. Dios hizo que nosotros controlemos todas estas creaciones. Nos ha dado esa misión para que nosotros cuidemos y tengamos el control de todas estas creaciones. Por eso David confiesa así: Dios, tu nombre es tan maravilloso aquí en esta tierra. Qué tan misericordioso es tu nombre, Dios. Es muy sorprendente, ¿no? Si es muy sorprendente, digan,
여러분, solamente 늘어나는 게 expréselo, 아시죠? digan, wow. 감탄이 줄어가고 있다는 거예요. ¿Saben cuál es 저는요, la razón de que 생각하면 podemos saber si 생각할수록 estamos envejeciendo? Es que 하나님의 은혜가 no 더 nos empezamos a 가는 거예요. sorprender tanto como cuando 내가 éramos 도대체 pequeños. 무엇이길래? 내가 무엇이길래? ¿Quién soy yo 나를 들어서 사용하시는 para que 그 me use a 하나님의 mí, 은혜가 너무나 놀라운 거예요. para que yo tenga la 하루는 gracia de 운전을 하고 Dios? 가는데 갑자기 Un día yo 제 estaba 머릿속에 manejando 질문이 하나 y 딱 me 들어와요. surgió una duda en mi 내가 cerebro. 어떻게 목사가 Me dijo, 됐는가 하는 ¿cómo es que yo 질문이었어요. me convertí en un 내가 어떻게 pastor? 목사가 됐지? 하는 그 ¿Cómo es que yo 질문이 me 딱 들어와요. convertí en un pastor? 그 질문이 들어온과 동시에 답이 딱 주어지더라고요. Me surgió la 그 답이 pregunta 뭔지 y 아세요? también la respuesta al mismo tiempo. 교회 ¿Sabe 안 cuál es la 다닐까 봐 respuesta? 목사가 됐더라고요. La respuesta es de que Dios me 신앙생활 hizo que yo 제대로 me 안 convirtiera en un 할까 봐 pastor, porque 목사가 yo 됐더라고요. sabía de que si no me convertía en 아니 pastor, 여러분, yo no iba a 목사가 venir a la 무슨 iglesia. 자격이 있어서 목사가 됐겠습니까? Yo no me 그럴 convertí en un 만한 어떤 pastor porque me 의의가 있어서 merecía algo, 목사가 o 될 porque era 만한 무슨 alguien muy 거룩함이 있어서 justo, 공로가 o 있어서 yo era 여러분 muy 목사가 santo, por eso no me 됐겠습니까? convertí en un pastor, 하나님이 sino que 나를 Dios 살리기 me 위해서, convirtió en un pastor para 하나님이 나를 salvarme 살리기 a 위해서 그 mí. 목사라고 하는 Me 직분까지 dio ese rol 허락하시면서 para ser un 나를 pastor, 인내하시며 para poder 인도해 salvarme. Él 주시는 tuvo esa 하나님의 paciencia y 놀라운 me guió todo 은혜들을 ese camino con toda su gracia. 직분은 나를 El rol que 살리기 tienen 위해서 ustedes 하나님이 aquí en 주신 esta iglesia 하나님의 es algo 은혜예요. que Dios, es la gracia que 그렇잖아요, Dios le 여러분. dio a 목사로, ustedes 장로로, para 권사로, salvarlos. 집사로 Si 여러분 ustedes aquí 그럴 만한 están como 자격이 있어서 hermanos, 그럴 만한 무슨 공로가 como diáconos, 있어서 diáconas, 여러분 그 ancianos, 직분이 주어졌습니까? 아니잖아요. ancianas, están aquí 아니잖아요. para ser salvados. No están aquí 아무런 보잘것 trabajando porque ustedes son alguien muy grandioso o porque se lo merecían. No, 나를 살리기 위해 sino que 하나님이 Dios 나를 los 그런 llamó aquí a 사람으로 este lugar, 당신의 en este 사람으로 momento, 만들기 위해 para 주신 salvarlos, para 하나님의 convertirlos 놀라운 en sus 은혜예요. hijos. Es una gracia de 여러분 Dios. 사역이라는 것도 마찬가지예요. Una misión también 여러분 es lo 사역이라는 게 mismo. 내가 무슨 리더십에 무슨 그러한 능력이 Hacer una 있어서 misión no es 내가 무슨 porque yo 탁월한 tengo un 그런 buen 능력이 liderazgo, 있어서 porque no tengo 여러분 그 yo 사역이 내게 tengo una gran 주어진 겁니까? capacidad. 나를 No, sino 살리기 que 위해 es para 주어진 salvarme, para 그래서 여러분, 우리가 salvarnos. 사역을 할 것을 권하면 여러분 Por eso, si la iglesia le dice si quieren hacer misiones, solamente digan amén y vayan a hacer esa misión. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 사역이 없으면요. si no hay 여러분 misión, 신앙이 su vida 성장할 수가 없는 religiosa no puede crecer. 여러분 때로는 피곤하고 때로는 힘들고 Yo sé que a veces 때로는 están 지쳐 있음에도 cansados 불구하고 y a veces no 그럼에도 quieren hacer nada, 그럼에도 pero aún 사역이 así, 주어져 있기 si 때문에 ustedes hacen la 그래도 misión, 하나님 앞에 en ese momento 때로 ustedes 나오지 pueden estar frente a Dios, 나를 살리기 위해 porque Dios 주어진 nos 하나님의 quiso 은혜라고 하는 사실이에요. 여러분 기독교의 amar 유일한 특징이 무엇입니까? 기독교의 y nos 유일한 dio 특징이 la 바로 gracia. 이 은혜라고 하는 이 단어예요. 그래서 이 은혜를 El 아는 beneficio de ser 사람은 un 이렇게 cristiano es tener la 고백합니다. gracia del 나의 Señor. 나 된 것은 다 하나님의 La razón 은혜라. que yo soy yo es por la 한량없는 은혜, gracia de 갚을 Dios. 길이 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 No 하나님의 sabemos 은혜. cómo 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 세월이, 내가 하나님의 자녀로 ver 살고 toda 내가 esa 오늘도 gracia, no 예배하고 sabemos 내가 cómo 오늘도 tener esa 복음을 전할 gracia 수 que es 있는 tan 이 grande. 모든 이 La razón que 축복이 yo puedo vivir el día 당연한 de 것이 hoy, 아니라 compartir de su palabra, no es algo 하나님의 obvio, sino que todo es por la gracia y la gracia del Señor. 그래서 그 은혜에 감사하며 Por eso 그 siempre tenemos 은혜에 que darle las 반응하며 gracias 은혜를 흘려보내는 y siempre 삶을 tenemos que vivir una 그런데 어느 vida 순간부터 이 은혜가 점점 pensando en 사라지기 esta gracia. 시작하고 자신의 행위와 Pero nos 자신의 damos cuenta que en 공로를 algún momento 주장하기를 esa gracia empieza a desaparecer en 공로를 nuestra 주장하다 vida y 보니 empezamos a 우월감에 ver 사로잡힐 todo 수밖에 없죠. lo que nosotros 우월감에 podemos 사로잡혀서 obtener en este 상대방을 mundo. 판단하기 Empezamos a 시작하고 criticar a nuestros 착각하고 hermanos, a 정죄하기 comparar a otras personas 시작합니다. también. 여러분, 사탄이 교회 공동체를 무너뜨리기 위해 사용하는 Satanás 가장 큰 전략이 무엇이냐면 ¿sabe cómo 교회 a Satanás 안에 hace 은혜를 que 희석시키는 거예요. la comunión de la 은혜가 iglesia se 희석되면 desaparezca? 교회는 Es 인간의 행위, 인간의 hacer 의로 que nosotros 움직여지게 empezamos a olvidar 하나님이 la 나를 위해 gracia. 무엇을 하셨는가는 더 이상 중요하지가 않고 내가 무엇을 했는가만을 중요하게 Ya no estamos pensando en lo que Dios hizo o en su gracia, sino que empezamos a pensar lo que yo hice, lo que yo he hecho hasta el momento. Ahí es donde empieza a verse la iglesia como un grupo de personas que se reúnen únicamente para asumir, para presumir y para hacer política. Lo que están diciendo en la palabra de hoy acerca del viñedo es un mensaje que le está dando a las primeras personas que creyeron en Dios.
자, 1절이 어떻게 시작이 됩니까? Es una 1절이 이렇게 precaución, 시작됩니다. porque así 천국은 dice, 마치 asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. 당시 유대 사회에서는 오전 Ahí 6시에서 오후 los 6시까지를 judíos empezaban a 일하는 trabajar 시간으로 de las 6 de la 그러니까 mañana 이른 hasta las 6 de la 아침이란 tarde. 오전 6시를 가리키죠. 그 이른 아침에 그 오전 Aquí 6시에 일을 la 얻기 위해서 장터에 나간 거예요. el 장터에 tiempo 나가서 que 서성거리고 그리고 menciona en la 방황할 수밖에 mañana se refiere a 없는데 las 6 de la 그런데 mañana. 그 이른 아침에 포도원 주인이 장터에 나온 거예요. A las 6 de la 그 이른 mañana, 아침에 나와서 나를 el 택해 준 propietario 거예요. estaba viendo a los 한 obreros que 데나리온을 podían trabajar en 약속하고 su 포도원에 viñedo. 들어가서 Les 일하게 한 prometió 거예요. dar un denario y les 내가 dijeron, ven a 서성거리고 trabajar 내가 a mi 방황하지 viñedo. 않고 Entonces 주인이 yo 일찍 dije, 나와서 나를 택해 줘서 muchas 내가 gracias. 일을 할 수 있게 된 거예요. 그러니 얼마나 Y 감사합니까? empezaron a trabajar. Es 그래서 algo 일하는 muy 것이 행복해서 일하는 것이 grandioso porque 즐거웠고 podían 일하는 것이 trabajar y 기뻤어요. obtener dinero. Estaban muy 포도원 felices de 주인은 poder 오전 9시에 또 나가서 haberse 일꾼을 trabajar. 데려옵니다. 정오 Salen 12시에 a las 그리고 9 오후 de la 3시에 mañana 또 el 나가서 propietario 일꾼을 데려옵니다. nuevamente 일할 y 곳이 trae a los 없어서 놀고 있던 obreros 이 일꾼들 그들에게 para que puedan 상당하게 venir y 주기로 trabajar en el 약속하고 viñedo 포도원에 y le 들여옵니다. iban a dar el 근데 이 dinero que les 일꾼들은 había 아마도 prometido. 일한 시간만큼은 받게 될 것이라고 생각을 Tal vez todos están pensando, yo voy a 그리고 recibir 심지어 dinero 하루 일이 de las 끝나기 horas que yo 전인 1시간 trabajé. 전인 오후 También a 5시에 las 5 de la tarde salen nuevamente 왜요? para 아직 buscar a más 수확해야 될 포도가 obreros 많이 남아서 일꾼을 더 고용해야만 했기 para que 때문일까요? puedan llegar a su viñedo para poder 그렇지 않아요. recoger toda esa cosecha de las uvas. Solamente te quedaba una hora para que ya terminara la hora de trabajo. Pero la razón de que el propietario solamente había usado a los obreros, a pesar de que en una hora iba a terminar su trabajo, era porque le importaba la vida de los obreros. Él no quería obtener la riqueza a través de los obreros o a través de los vinos o de las uvas, sino que estaba viendo la vida de cada trabajador que estaban ahí, aquellos que estaban haciendo todo lo posible para poder trabajar y para poder recibir ese dinero. Es ese corazón del Padre. Querían darle la salvación hasta el último espíritu a las últimas personas que estaban ahí. ¿Será que los últimos obreros son aquellos que eran perezosos y no quieran trabajar? No, no que eran personas que no podían trabajar por su cuenta. Por eso hasta esa hora estaban parados en el mercado esperando de que alguien los llamara para trabajar. Después de esa una hora, ellos no tenían trabajo, ellos ya no tenían dinero para poder sobrevivir ese mismo día. Por eso el propietario incluso los llamó a ellos, aunque faltaba solamente una hora para que terminara el trabajo, para que vinieran a trabajar. Entonces le dice aquí al capataz de que le dé el pago a cada persona. Primero desde las personas que llegaron desde las 5. Y también le dio un denario a aquellas personas que llegaron tarde también a trabajar. Entonces todos los que llegaron temprano se empezaron a asustar. Y se empezaron a quejar, a pesar de que el propietario les había dicho que le iba a dar un denario, sin importar las horas que ellos trabajaran. Tal vez ellos estaban esperando recibir mucho más de lo que habían recibido las otras personas. Aquí esos obreros, los primeros obreros que habían llegado a trabajar, ¿cómo se habrán sentido? Obviamente se hubieran sentido mal. 왜 온종일 수고한 나와 1시간밖에 일하지 않는 저 사람에게 똑같은 품삯을 ¿Cómo van a 주는지 pensar 그것을 y 이해하고 cómo 받아들일 수 있겠냐 하는 es imposible entender cómo es que esas personas que llegaron tarde van a recibir el mismo dinero que yo, que fui a trabajar a primera hora? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando esta historia? De que nosotros estamos viviendo una vida así, siempre quejándonos. Ellos habían olvidado esa gracia de que habían sido escogidos para ir a trabajar y se estaban quejando porque no podían recibir más dinero.
공로의 no 원리를 estaban 이해하지 entendiendo cuál era el 못하고 있습니다. principio 저는 오늘 예배하는 이 시간 y los 여러분들이 valores 그 del reino de 하나님 Dios. 나라의 그 원리를 Espero que el día de 바로 hoy 깨닫고 ustedes puedan 그 삶을 살아가는 여러분 모두가 escuchar 되기를 y aprender 축복합니다. cuál es el principio del reino de Dios. 먼저 택함을 받은 이 Aquellos que 일꾼들의 habían 열망은 sido, 무엇 때문입니까? habían 공평함이라는 이 sido 기준 때문이에요. escogidos 공평함이라는 temprano, 기준. estaban 한 diciendo que 시간만 era 일한 muy 사람과 injusto de que 12시간을 더위를 todos 견디며 recibieran el 수고한 mismo 나에게 dinero 어떻게 sin 똑같이 importar las 한 horas 데나리온의 que habían 품삯을 주냐 trabajado. 이거예요. 이거는 공평하지가 ¿Cómo es 않다는 que 거예요. eso era posible? 아니 어떻게 저 인간에게 한 ¿Cómo es que 시간밖에 esa 일하지 않은 저 persona 인간에게 solo 어떻게 trabaja 나와 una hora? 똑같은 ¿Cómo es que 품삯을 puede 그냥 tener el 똑같이 mismo, 대우해 주냐 이거예요. pueden trabajar, 이건 공평하지가 않다는 거죠. 이 공평함은 세상이 중요하게 여기는 가치예요. pueden recibir el mismo 어떻게 dinero, aunque ellos no trabajaron mucho 한 tiempo? 데나리온을 준. 하지만 주인은 모두에게 똑같이 한 데나리온을 지급했어요. 이것이 El 은혜. propietario 한 desde un principio 데나리온은 les había 한 dicho que 가족이 les 하루 iban a 먹고 dar un 사는데 dinero 꼭 sin 필요한 importar las 비용입니다. horas que trabajaran. 여러분 Esto es el 공평하게 한 corazón de 시간 일한 Dios. 사람에게 한 시간에 해당되는 대가만을 지불했다고 한다면 그 사람과 가족은 여전히 필요한 것을 채우지 못한 채 Si el propietario le hubiera dado únicamente el dinero que de la hora que había trabajado, esa persona no podía sobrevivir ese día, su familia no podía comer. 생각해 보세요. El reino de Dios 그 espera. 상급이 Obviamente 무엇인지는 no. 우리가 하나님 나라를 들어가 보면 알 거예요. Nosotros ya tenemos el 하나님 premio de 영광 su reino. 가운데, 영광 Y eso nos vamos a dar 가운데 cuenta en el 하나님이 주시는 그 momento 상급이 cuando entremos a su reino. 이 상급은 Ese 여러분 premio 격차가 있고 마치 우열의 관계가 있는 no es 하나님 algo 천국의 que se 모습이 pueda 아니라는 como 것이죠. 저는 recibir más o 그런 recibir 생각을 menos conforme el tiempo que yo 어느 분이 trabajé. 천국에를 딱 갔는데 천국에 가 보니까 주를 위해 열심히 일한 사람은 Dice que había una persona de que supuestamente había ido al cielo. 일한 사람은 어디 살고 Y 있대요? aquellos que trabajaron duro están viviendo una misión. Y aquellos que no habían trabajado duro están viviendo en una casa pequeña, como de una casa de una mascota. 조금 일한 사람은 뭘 쓰고 있다 그래요? 개털 모자를 쓰고 있대요. 천국에서는 여전히 개가 Aquellos que 수명을 trabajaron duro tenían una corona y aquellos que no trabajan duro tenían una gorra 그런 곳이 천국입니까? 절대 그렇지 않죠. de pelo de animal. 천국은 절대 행복을 누리고 절대 만족을 Obviamente que 누리는 no, 곳이지 porque el 격차가 reino 있는 de 것이 Dios, 아니에요. el cielo, 차이가 있고 es un lugar 우열이 que es 있는 것이 justo para 아닙니다. todos, 그것은 no es un 천국의 lugar 원리가 para 아니에요. darle premio a los que trabajaron más o a los que trabajaron menos, sino que esto es 이 공로주의가 un principio que nos está 교회 안에 enseñando 여전히 aquí en 판을 este 치고 mundo. Pero este principio 우리가 está 기억해야 할 것은 무엇이냐? interrumpiendo la relación con Dios 것은 aquí 무엇이냐? dentro de la 첫째, iglesia. 불공평의 최대 수혜자가 바로 나라고 하는 사실을 기억해야 돼요. Tenemos que reconocer que aún en medio de lo que parece injusto, yo he sido el mayor beneficiado por la gracia. 여러분, 일한 만큼 보상이 주어지는 것이 공평이라면 천국은 결코 공평하지가 않아요. Si aquellos que trabajaron más reciben más premios, entonces se puede decir que el cielo no es un lugar justo. 근데 이것이 바로 하나님의 은혜예요. 하나님의 Pero que 은혜는 Dios estaba 공평하지가 esperando 않습니다. 사랑하는 여러분, es 하나님이 darle la 공평하게 justicia a 대하셨다면 todos. 나는 지옥에 갈 수밖에 없어요. Si ustedes esperan cosas justas 나는 지옥에 갈 수밖에 없어요. de Dios, nosotros 하나님의 은혜는 no 놀라운 teníamos otra opción 왜? 이 que solamente ir al 불공평의 infierno. 최대 수혜자가 바로 나잖아요. 나 아닙니까? 나 같은 죄인을 천국에 들어가게 하신 Dios está haciendo 하나님. que nosotros lleguemos a su reino y que nosotros podamos entrar al cielo. 여러분 이것이 은혜예요. Eso 나는 es la 이 은혜에 gracia. 감사할 뿐이지 Nosotros tenemos que darle las gracias a Dios por toda la gracia que Él nos ha dado. 이것이 하나님 나라의 공평함이에요. Y esta es la justicia de Dios. 불공평의 최대 수혜자가 바로 나라고 하는 사실을 잊어서는 안 Yo soy el mayor beneficiario de Dios 우리가 기억해야 될 porque 것은 recibimos la 무엇입니까? gracia. 택함을 받았다는 것 자체가 은혜라고 하는 이 사실이에요. 같이 읽습니다. 시작. También tenemos que reconocer que haber sido escogidos 은혜라고 하는 es en sí mismo pura 우리가 gracia. 누구였어요?
¿Quiénes fuimos nosotros? Éramos obreros que estábamos esperando para poder recibir trabajo del propietario. Aquellos que estaban hambrientos porque no tenían cómo poder sobrevivir ese día, no tenían cómo poder comer ese mismo día. Pero ese momento es donde vino el propietario y nos dijo que nos iba a dar un denario, que nos iba a dar trabajo y que nos iba a llamar. Entonces el cielo es el lugar donde nosotros entramos por la gracia de Dios. No es un lugar donde nosotros entramos por nuestro trabajo, por nuestra decisión, sino que Jesucristo vino hacia nosotros y Él nos escogió a nosotros. Dios vino a esta tierra y Él nos escogió a nosotros. Nosotros conocimos a Dios. Mucho más antes, tenemos que darle las gracias por haber dado las gracias hasta este momento, por habernos amado a nosotros de primero. Y tenemos que darle las gracias por haber hecho que nosotros podamos trabajar para su reino por más tiempo. Tenemos que darle las gracias. La razón de que Dios nos escogió a nosotros, eso es por gracia. Si nosotros no pensamos en esto, nosotros vamos a estarnos quejando como los primeros trabajadores que habían sido escogidos. También otro punto que tenemos que recordar es que tenemos que reconocer que somos una sola familia dentro de la gracia de Dios. Reconocer que somos una sola familia dentro de la gracia de Dios. ¿Por qué se están quejando del propietario? Porque ustedes no están pensando que son una sola familia. Si ustedes creen que ahora son una sola familia, ustedes tienen que darle las gracias. Mi hermano llegó una hora antes de que trabajara el trabajo, pero ustedes tienen que estar agradecidos porque aún así vino el hermano. No importa si vino tarde, pero tiene que darle las gracias porque vino y está en este lugar aquí y le quiere dar el mismo dinero que me da a mí. Es algo grandioso y hay que darle las gracias. Como no tienen ese corazón de ser una familia, empiezan a criticar a aquellos hermanos y empiezan a juzgarlos. Queridos hermanos, nosotros somos una sola familia en la gracia de Dios. Nosotros confesamos que somos familia. Entonces no tenemos nada que no podemos perdonar. Si es mi hijo y si es mi hermano, entonces no tenemos nada que no podemos perdonar si nosotros en serio pensamos de que ellos todos son nuestras familias. Si ustedes ahora confiesan de que sus hermanos que están aquí sentados a la par son su familia, entonces van a empezar a pensar y se van a empezar a preocupar de aquellas personas que vinieron hasta el final y solamente van a recibir ese tiempo que trabajó de una hora. Van a decir, entonces si el propietario me paga un denario, yo le voy a dar un poco a mi hermano también para que pueda ir a comprar y le alcance durante ese día. Pero el propietario está diciendo que le va a dar un denario a esa persona que vino a trabajar de último. Le va a dar lo mismo que a mí. Entonces es algo, hay que darle las gracias por eso también. Queridos hermanos, nosotros todos somos una sola familia. Por eso tenemos que llorar por aquellos que están llorando y estar alegres por aquellos que están alegres. Tenemos que tener este corazón de familia y no tenemos que olvidarlo. Queridos hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy alguien que parezco como esa persona de que entró hasta el final, antes de que termine el trabajo. Pero aún así estamos recibiendo la gracia del Señor y tenemos que darle las gracias por eso. Yo estoy aquí en este momento frente a ustedes, les estoy dando esta predicación.
esto 하나님의 은혜 es por la 안에서 이게 gracia de 어떻게 Dios, 설명이 sin la 되겠어요? gracia de 도대체 Él. 내가 ¿Cómo 무엇을 puedo explicar 하나님이 esto 나를 yo? 택하시고 나를 들어서 말씀을 전하게 하시는 Él me 하나님. utilizó a mí para que yo pueda 너무나 estar aquí en este 감사합니다. lugar y darle la 은혜 아닌 predicación a 것이 ustedes. 아무것도 없는 Sin la 거예요. 그래서 gracia no hay 저는요, nada que 이 se pueda 하나님의 cumplir, 은혜에 no hay nada que se pueda 감사해서 completar. 내가 Yo 좀 por eso 더 siempre le doy las 주일하다가 gracias a 내가 Dios 좀 por 더 su gracia 열심히 que me ha 복음을 dado. 전하다가 주일하다가 주님 Y 앞에 ahora 서고 por 싶은 eso 거예요. nosotros 상급을 estoy 받기 위해서 haciendo, 일하는 것이 아니고 completando 내가 las 뭐 좀 더 misiones. 인정을 Yo 받기 no 위해서 estoy 일하는 것이 trabajando 아니라 para recibir 하나님의 los 은혜가 너무나 premios 강하게 de Dios, 올라와서 sino que 좀 estoy 더 aquí 주일하다가 predicando y 내가 이 trabajando por 땅에서 Él 좀 더 열심히 por 주일하다가 toda su 이제 gracia 한 que me ha dado 시간밖에 hasta 남지 este 않은 내 momento. 인생 이제 내일이 어떻게 Mi 될지 vida que solo me 모르는 queda 그러한 내 인생. una hora, 여러분 que no me 내일이 queda 어떻게 mucho 될지 tiempo. 모르잖아요. Porque 오늘 nosotros, 저녁이 어떻게 nadie 될지 sabe qué va a 모르잖아요. pasar el día de hoy en la noche, nadie sabe qué va a pasar el día 하나님의 de 은혜를 mañana. 생각하면 생각할수록 너무나 감사해요. Solamente 이 pensar 남은 en su 시간 gracia, 주님이 darle 나에게 las 맡겨진 gracias a 나에게 주신 Él, 사명 그 사역 completar 내가 esa 좀 더 misión que Él 열심히 nos ha dado a 일하다가 nosotros, trabajar un 좀 poco 더 más 주를 위해 duro. 일하다가 주님이 부르실 때 주님 Y cuando 앞에 Él me llame, 그 은혜를 estar frente a Él 상급을 더 con las 받기 위해서 gracias por todo lo que 공로를 Él me ha dado a 인정받기 mí. 위해서 No es estar frente a Él para que Él nos dé más 우리 premio 주님께서 이 비유를 porque haber 말씀하면서 trabajado aquí en esa 16절에 tierra. 이렇게 말씀을 하십니다. 우리 16절 Y en el 말씀을 versículo 우리 16 같이 dice así: 읽어보도록 합시다. 16절 말씀. Así los 읽겠습니다. 시작. últimos 이와 sean 같이 primeros 나중된 y los 자로서 primeros 먼저되고 últimos. 먼저된 자로서 나중되리라. 무슨 말입니까? 이런 뜻 아니에요? 자격 없다고 고백하는 자는 자격 있는 자가 되고 Aquellos 자격이 que 있다고 confiesan 말하는 de que ellos 자는 no tienen nada 자격 van a 없는 tener 자가 todo. Y 되리라. aquellos que presumen que tienen 누구에게 하신 todo no van a 말씀이에요? tener nada. 먼저 ¿A 택함을 quién les 받아 está dando esa 하나님의 palabra? 자녀. Aquellos trabajadores que habían sido escogidos a primera hora. 주인이 일찍 택해 주었어요. 그래서 너무나 Fueron 감사해요. escogidos por los propietarios 그래서 a 일하는 primera 것이 hora y estaban muy 사역하는 것이 felices porque 너무나 podían empezar a 즐거웠어요. trabajar desde la 행복했어요. mañana, estaban 기뻤어요. muy 그래서 felices 기쁨으로 감사함으로 y le estaban 일했는데 dando las 어느 gracias y 순간부터 trabajando, 하나님의 pero 은혜를 잊어버리고 en un 공로를 momento 시작하는 empiezan a olvidar de la gracia de Dios y empiezan a presumirse entre ellos y empiezan a saber que solamente ellos pueden hacer todo. 은혜의 통치를 거부해요. 하나님 나라를 거부해요. 교회를 무너뜨려요. Estas personas es donde empiezan a destruir el reino y el templo de Dios. 말씀을 들어야 될 사람은 의인이라고 여기는 먼저 믿은 사람. Aquellas personas que tienen que escuchar la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios son aquellos que ellos mismos se creen justos, y aquellos que se creyeron primero en Dios y que se creen justos ellos mismos. 오래되면 오래될수록 이 위험에 빠질 수가 있다는 거예요. 하나님의 A los primeros cristianos tienen más probabilidad de caer en esta tentación. 오늘 이 시간 Queridos hermanos, 우리 안에 이 하나님의 이 놀라우신 은혜, espero que dentro de ustedes tengan esa gracia, las gracias hacia Dios de poder tener esta gracia en nuestro corazón. 십자가만 생각해도 Solamente en pensar en la cruz, solamente en llamar a Jesucristo por su nombre, y a veces 그 nos 은혜가 hace 얼마나 llorar. Esa gracia es tan grande, queridos hermanos. 우리 한인교회 우리 공동체가 Nosotros, 여러분 la iglesia coreana, es una comunidad. 더욱더 이 하나님의 은혜로 움직이는 공동체가 되기를 바래요. 하나님 나라가 임하는 Espero que nuestra iglesia sea la 그래서 comunidad en donde 무엇입니까? pueda 이 moverse 하나님의 conforme a la 은혜에 gracia de Dios. 감사하며 하나님의 은혜에 감사. 부족한 나인데 Siempre tenemos que 오늘도 confesar, 들어서 Dios, yo no soy nada, yo soy 하나님을 muy débil, pero el día de hoy tú, 하나님께 tú me estás usando 감사하면서 nuevamente. 겸손함으로 Dale las gracias a Él, 서로를 ser 대하며 humilde, 서로를 compartir 위로하며 con nuestros 격려하며 hermanos ese corazón, 우는 자와 함께 울고 apoyar a nuestros 기뻐하는 자와 hermanos, 함께 llorar 기뻐하는 por aquellos que 그런 están llorando y estar felices por aquellos que están alegres. 은혜 위에 공평과 Lo 정의가 primero en la 세워져 iglesia tiene que ser la gracia. 성령이여 임하소서. Por favor, Espíritu, venga hacia nosotros. Haz que la corriente de tu Espíritu venga aquí en este momento, para que en su familia o cada camino donde ustedes vayan puedan compartir y pueda salir esa gracia como la corriente del río. Espero que cada uno puedan vivir un tiempo donde sean usados por Dios, para que en ese momento cuando Dios los llame puedan estar frente a Él y recibir todo de su gracia. Todo es por la gracia de Dios. Dios, por favor, es que nosotros podemos estar en su gracia. Vamos a orar. Dios, 하나님 그렇습니다. Dios así es. 나의 나된 것,
La razón que yo 하나님의 soy yo, 은혜입니다. todo es por tu gracia. 한량없는 은혜, 갚을 길이 없는 은혜. 내 Tu gracia es 삶을 muy grande. No 에워싸는 sabemos cómo 하나님의 pagarte todo lo que nos has 내가 dado. 누려왔던 모든 것들, Todo lo que yo he 내가 recibido, todo lo 지나왔던 que yo he 모든 세월, tenido, todo el tiempo que yo 하나님의 he 자녀로 vivido, todo ese 오늘도 tiempo 예배하고 siendo tus 복음을 hijos, 전하고 ese 이 momento que ya 모든 estamos 축복이 escuchando tu palabra, 당연한 것이 아니라 하나님의 no es nada obvio, sino que 은혜, totalmente es 은혜입니다. por tu gracia y tu 하나님 gracia. 아버지, Dios, 오늘도 이 은혜에 감사하며 그 te damos las 은혜에 gracias 감격하며 por toda tu 하나님, gracia que nos has dado. 오늘도 주님을 예배하는 우리 Y en 귀한 este 믿음의 momento estamos 성도들, aquí para darte esta adoración. 우리 성도들이 가는 곳곳마다 Dios, 그 cada 은혜가 camino que vayan 넘쳐들게 하여 nuestros 주시고, hermanos siempre 그러므로 esté 우리 lleno de 하나님이 gracia 기뻐하시는 y que a través de 하나님 sus vidas 나라가 tú puedas 경험되어지는 recibir 삶을 la 살아가는 alegría 삶이 되도록 y que ellos 역사하여 siempre te puedan darle las 주옵소서. gracias, Dios. 하나님, Dios, 오늘 이렇게 예배하러 나왔지만 estamos en este 가슴에 momento 눈물을 가지고 나온 성도가 para 있습니다. adorarte, pero hay hermanos que 내일을 tienen 어떻게 lágrimas en su 살아가야 corazón, no 할지 saben cómo vivir el 막막합니다. día de mañana. 너무나 힘들고 Están en una 어렵고 situación muy 해결되지 않는, difícil, 풀리지 donde hay 않는 problemas, 이 donde 어려움 때문에 no hay 고통하고 아파. respuesta y están 그래서 muy 그냥 다 adoloridos, 포기하고 싶고 다 que quieren 끝내고 darse 싶은 vencidos, quieren dejar 하나님, todo ya. 그런 눈물을 가진 우리 성도가 있습니다. Hay hermanos que tienen 오늘 이 lágrimas 시간 en sus 주께서 corazones. Por favor, en 위로하여 este 주시고 momento, 우리 dale la 주님이 친히 consolación. 찾아주시고 우리 주님이 얼마나 Visita a 사랑하시고 cada uno de ellos en su 하나님 corazón para que ellos puedan 음성을 saber 들려주옵소서. cómo tú los 하나님, amas a ellos. 그 주님의 음성을 Haz que ellos puedan escuchar de tu 오늘도 voz. 포기하지 아니하고 하나님이 이루실 그 놀라운 일들을 바라보며 Queremos 하나님 ver en tus 일어나 cosas 찬양하며 grandiosas que vas a 나아가는 completar el 우리 día de 귀한 hoy. 믿음의 Siempre darte 성도들이 la 되게 alabanza, 해주시고 Dios. 그러므로 그 Y a 하나님의 través 역사를 간증하며 de eso, 사는 que 하나님 puedan 복된 empezar a 삶이 되게 cantar la 하여 la 주옵소서. alabanza 그렇게 하실 en sus 주님을 vidas, Dios. 찬양합니다. 하나님 이 땅에 Te damos la 하나님 gloria a Dios y te alabamos, 한인교회를 Dios. 하나님 세우시고 Por favor, 여기까지 함께 하신 하나님, te damos las 은혜 gracias 가운데 también 오게 하신 por hacer 하나님 que la iglesia coreana 감사합니다. haya estado hasta el 하나님 momento hasta aquí. 앞으로의 하나님 이 세월이 주님 Queremos 다시 pensar 오시는 en 그날까지 los 주님 앞에 tiempos 서는 그날까지 하나님 계속해서 더욱 donde 하나님의 tú vas a 은혜를 regresar 흘려보내며 하나님 nuevamente 가정을 hacia 살리고 nosotros. 나라와 민족을 Bendice a las 살려내며 영광을 familias y a 살려내는 los reinos 주님의 y a, 몸된 공동체로서 y a las 하나님 naciones, 영광이 Dios, 되게 하여 para que todos sean 주옵소서. una comunidad dentro de ti. 감사합니다. Te damos las gracias, 찬양합니다. te alabamos, 영광 받으옵소서. recibe 예수님의 이름으로 la gloria a Dios. En 기도합니다. nombre de Jesucristo 아멘. oramos. Amén.